Buenos días, hermanos y amigos, espero tengan una excelente mañana. Mi nombre es Iván Cano y en esta ocasión estudiaremos en nuestro devocional Hechos capítulo 22. Y le he puesto por título a nuestra enseñanza Las dos caras de la moneda. Oremos y comenzamos. Amado Dios, te damos gracias por ser tan bueno y misericordioso en nuestras vidas. Gracias por esta mañana, Señor, gracias por la vida de nuestra familia. Gracias porque tú siempre quieres instruirnos y llevarnos por el camino que a ti te agrada, Señor. Y te rogamos que en esta mañana, estudiando tu palabra, escuchando esta reflexión, Señor, podamos atesorarla y podamos colocarla por obra, Señor, en nuestras vidas. Que no solamente la escuchemos y la olvidemos, sino que realmente podamos escucharla y aplicarla en nuestro día a día, Señor. Colocamos este espacio en tus manos, mi Rey, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Bueno, para nosotros poder entender el capítulo 22, debemos conocer el contexto del mismo, porque la historia se cortó de un capítulo a otro. Resulta que al final del capítulo 21 nos decía Pablo que él estaba siendo enjuiciado y lo iban a introducir a un lugar llamado la fortaleza. Aquí Pablo le habló en griego al tribuno, quien era un magistrado romano, es decir, él era el jefe de un cuerpo de tropas. A él hablarle en este idioma le dio a entender que él no era un rebelde de los que tal vez él estaba acostumbrado a apresar. Pero también miren algo muy interesante, y es que cuando Pablo se dirige al pueblo, él les habla en arameo, el idioma de ellos. ¿Y esto qué significaba? ¿O qué representaba? Que él era un judío devoto, que él respetaba las leyes y costumbres judías. Y una aplicación que nosotros podríamos ver en este contexto es que si usted quiere ministrar a la gente con una mayor eficiencia, debe usar el lenguaje de ella. Y lo que quiero decir con esto es que con base al Señor te ha guiado a servir, hágalo sabiamente y trate de mostrarse de la manera en que pueda tener una mayor receptividad. Ahora, yo no te estoy mandando a aparentar, te voy a colocar un ejemplo para ver si vemos más luz en lo que te quiero decir. En estos días yo hablaba con unos amigos y uno de ellos me comentaba sobre que el Señor había rescatado a un metalero. ¿Alguien podría decir a un metalero? ¿Cómo así? ¿Un cerrajero o algo así? No. ¿Qué es un metalero? Les voy a explicar brevemente. ¿Cómo son ellos? Su principal característica es su pasión por la música de este género, que se llama metal. Ellos tienden a tomar mucho, a drogarse, la mayoría son rudos y también la mayoría usan cabello largo. Bueno, esta es una pequeña descripción de qué es un metalero. Es como un estilo de vida para ellos. Bueno, después de esta breve definición, el punto es que Dios había rescatado a esta persona de una manera desordenada de vivir. Pero también como el Señor la había rescatado de esta manera de vivir, el Señor estaba usando a esta persona para seguir alcanzando a muchas más personas que estaban teniendo este mismo estilo de vivir. Ahora, imaginémoslo a él ir y mostrarse como muy conservador, como siendo algo que en realidad su esencia como persona no era. Él lleva otro tipo de lenguaje, él se comporta de una manera muy distinta, pero a ver, quiero dejar algo claro también. No quiero decir que el Señor nos rescata, nos salva y nosotros vamos a seguir siendo iguales en todos los aspectos de nuestras vidas a como pues nosotros éramos antes, ¿no? El cambio es evidente. Ya en nosotros hay luz, no hay la oscuridad que nos invadía anteriormente. Nosotros somos nuevas criaturas, nuestra jerga ha cambiado, nuestra manera de actuar ha cambiado y muchas cosas más. Pero nuestra forma de ser nos puede llevar a ir a estas personas en donde nosotros hemos podido movernos o militar en algún momento de nuestras vidas. Miremos cómo lo explica Pablo.
Primera de Corintios 9, 20 al 22. Dice Pablo: me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a alguno. Entonces, la idea no es que yo vaya a ser hipócrita, sino que todos nos desenvolvemos en algún estilo de vida diferente, los unos de los otros. Pero de pronto, en lo que el Señor te ha permitido vivir, tú puedes ir por esas personas que tenías en común su estilo de vida, tus antiguos amigos o tus amigos que aún siguen siendo tus amigos, pero ellos siguen llevando un estilo de vida que no agrada al Señor. Tú puedes ir con ellos representando tal vez como era antes, vuelvo y te digo, teniendo claro que tú ya no eres así. Como dice Pablo, por ejemplo, aunque los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, para él era claro que él ya no tenía esa forma de vivir, pero él se mostraba a ellos como si lo fuera. Y poco a poco iba mostrándoles el evangelio, iba mostrándoles el mensaje de salvación, y el Señor lo usaba para rescatar a esas personas de esta manera de vivir. Bueno, entonces nosotros debemos de ir por el perdido según nos haya guiado el Señor. Continuemos. Pablo en los versos 6 al 11 nos dice cómo fue su conversión en camino a Damasco. Y es claro que todos tenemos una historia de cómo fue ese momento en que Dios nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, ¿cierto? Eso está en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dice que más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El Señor nos ha llamado con un objetivo, hermanos. Él nos ha rescatado de la oscuridad en la que nosotros vivíamos con un objetivo. Ya lo vamos a ver. Y les decía que nos llena de mucha emoción cuando nosotros podemos compartir con alguien y les contamos de nuestro pasado, porque pues nosotros tenemos una historia y son muchas cosas tremendas las que tal vez hayamos vivido. Pero Dios nos salvó y eso es lo interesante. Y nosotros debemos recordar siempre eso, hermanos. ¿Quién sabe qué sería de nuestras vidas si siguiéramos viviendo como lo hacíamos antes? Y esta es la forma en que nosotros usamos para testificar lo bueno que Dios, que nuestro Señor Jesucristo ha sido con nosotros. Ahora, de los versos 12 al 16... Pablo nos cuenta cómo fue la respuesta a su conversión en el camino a Damasco. Y él nos dice que un hombre llamado Ananías, varón piadoso según la ley, vino a él. Y el Señor lo usó para que Pablo recobrara la vista. Recordemos que Pablo había quedado ciego cuando tuvo ese encuentro con el Señor, cuando tuvo ese momento sobrenatural con nuestro Señor Jesucristo. El verso 14... que es el que más me llamó la atención, dice: Ananías le dice a Pablo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Aquí vemos que esto es un resumen no solo de la vida de Pablo, hermanos, sino de cualquier cristiano. Vemos que está dividido en 3 partes. Este verso 10. La primera es conocer la voluntad de Dios. Este es el primer objetivo del cristiano, conocer y obedecer la voluntad de Dios. Segundo dice ver al justo. Es el objetivo también de todo cristiano, el caminar diariamente con el Señor Jesucristo, quien murió y resucitó para darnos salvación, ¿verdad? Y tercero, dice oír la voz de Dios. El cristiano debe estar siempre escuchando la voz de Dios, hermanos. Entre los muchos ecos del mundo debemos aprender a discernir cuál es la voz del Señor,
¿Cuál es la voz de nuestro Padre para así nosotros poder saber a dónde ir y qué hacer? ¿Cómo escuchamos la voz de Dios? Teniendo comunión con nuestro Señor por medio de su palabra, orando, ayunando, teniendo intimidad con Él. Ahora, Dios obra en nuestras vidas con múltiples objetivos. Uno es nuestra salvación, pero también es para usarnos para ir por más almas, para servirle, ¿verdad? Veamos lo que dice el verso 15. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Yo te pregunto, hermano, ¿conoces tu llamado? ¿Testifica a quienes te rodean con lo que has visto y oído de nuestro buen Dios? El Señor no nos ha elegido solo para nuestra salvación individual, aunque está claro que es uno de los privilegios que nosotros tenemos al conocer a nuestro Señor Jesucristo. Pero también el Señor nos ha llamado para que le sirvamos y vayamos por más personas que están perdidas, como también en algún momento lo estuvimos nosotros. Continuemos. En el verso 16 dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Me gusta mucho cómo empieza ese verso. Y es que nosotros nos podríamos preguntar también, ¿no? Bueno, ¿y qué me está deteniendo? Para ir por el perdido. ¿Qué nos detiene para vivir conforme a la voluntad de Dios? ¿Qué nos detiene para tener comunión con Él día a día? ¿Qué nos detiene para escuchar su voz? ¿Será que tal vez en ese eco que les mencionaba del mundo está resonando más fuerte las cosas del mundo? ¿Está resonando quién sabe qué más fuerte que nos distrae y no podemos ver las grandes oportunidades con las que Dios nos ha privilegiado al ser sus hijos? El escucharle, el tener comunión con Él. Debemos levantarnos, hermanos, y servirle enérgicamente con amor y mucho gozo. En este mismo verso le dicen a Pablo de ir a las aguas, de bautizarse y mostrar públicamente lo que ya ocurrió en su corazón, su conversión. Y yo te animo, hermano, si no te has bautizado, apenas se lance la invitación en la iglesia, no pierdas la oportunidad para bautizarte. Y te reitero, es mostrar públicamente lo que ya ha sucedido en nuestro corazón, que hemos recibido a Cristo Jesús como nuestro Dios, como nuestro Curio, nuestro Señor, y que estamos dispuestos a seguirle y obedecerle como discípulos fieles. Hermanos, la invitación es a que nosotros podamos ser usados por el Señor. En nuestra vida podemos testificar acerca de las dos caras de la moneda, quiénes éramos antes, pero también quiénes somos ahora. Podemos evidenciar y analizar nosotros mismos cómo el Señor nos ha pasado de las tinieblas a su luz admirable. Ahí tenemos las dos caras de la moneda, hermanos, y eso nos sirve para animarnos a nosotros mismos, recordar qué pasado tuvimos y cómo nos tiene ahora el Señor, y también no solo para animarnos, sino para mostrarle a otras personas que pueden estar perdidas en sus pensamientos, en su forma de vida, y darles una esperanza de que si el Señor obró en nosotros, también lo puede hacer en ellos. Oremos para terminar, hermanos. Amado Señor, te damos gracias por tu gran amor y bendición. Gracias, Padre Santo, porque tú nos has rescatado, tú nos has salvado. Tú nos has permitido tener un encuentro maravilloso contigo, Señor, y nos has permitido poder ver tu gloria, Señor. Te damos gracias en esta mañana. Te entregamos todas las actividades que vamos a hacer en el día. En el nombre de tu Hijo amado Jesús oramos, Padre. Amén y amén. Que pasen un excelente día, hermanos. Dios los bendiga.